Bueno, ahora empezamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice, ¿cuál es la aceleración que adquiere una masa de 10 kilogramos que está en lo alto de un plano inclinado que es de 40 grados, ¿no? Sabemos que el plano inclinado es un plano horizontal que va desprendiéndose del eje X, 10 grados, 20 grados, 30 grados, como en este caso, 40 grados, ¿no? Ahora, como sabemos, si un cuerpo está de forma horizontal, no tiene movimiento. Ahora, claro, si yo hago esto, recién se va a mover, pero cuando esto va generándose como plano inclinado, se va volviendo plano inclinado, el objeto por sí solo va a empezar a moverse. ¿Debido a qué? Debido a su peso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a resolver ahora. Lo que me está pidiendo es, al momento que el objeto empieza a desplazarse debido a su peso, ¿cuál es la aceleración que adquiere? ¿Ya? Ahora, tengo los datos. Tengo la masa del cuerpo, que es 10 kilogramos, y tengo el ángulo, que es 40 grados. Lo primero que tengo que saber cuando yo trabaje en un plano inclinado es que este plano inclinado debo trasladarlo en un diagrama de cuerpo libre, DCL, diagrama de cuerpo libre, ¿ya? ¿De qué trata este diagrama de cuerpo libre? Simplemente trata de trasladar este cuerpo a un sistema de coordenadas, ¿ya? Eso quiere decir la misma forma que está el plano inclinado. Si el plano inclinado está así, entonces 40 grados. Esto para mí, por donde el cuerpo se va a mover, es este mismo, por donde el cuerpo se va a mover, para mí se llama eje X, ¿ya? Y su perpendicular siempre va a ser el eje Y. Entonces, esto lo vamos a hacer así. ¿Está entendido? Esto es el eje Y, ¿ya? A esto se llama diagrama de cuerpo libre, porque se realiza de acuerdo a la forma en que se está presentando el plano inclinado. Entonces, ¿dónde tengo que colocar al cuerpo? Este diagrama de cuerpo libre, de cuerpo, dice, entonces voy a estudiar este cuerpo, siempre lo voy a colocar aquí al centro. Este es el cuerpo que se va a mover, ¿ya? Y como el cuerpo se va a mover, entonces he analizado hace rato debido a qué se mueve este cuerpo, al plano inclinado y también a un tipo de fuerza, que es lo primero que tengo que analizar. Gracias a qué fuerza se va a mover ese cuerpo. Se va a mover debido a su peso. Y el peso también les he indicado que siempre se grafica desde el centro del cuerpo, siempre en sentido hacia abajo de forma vertical. Así. No importa que el cuerpo esté así medio inclinado, ¿no? Siempre el peso de forma vertical y en sentido hacia abajo. Y eso mismo voy a trasladar aquí. Desde el centro del cuerpo en sentido hacia abajo. ¿Ya? Ahí está. En sentido hacia abajo. Ahora, este ángulo que está aquí, estos 40 grados, siempre se refleja al eje Y. Eso quiere decir que aquí va a estar el ángulo. Aquí están los 40 grados. ¿Está entendido? ¿Ya? Ahora, entonces tengo identificado la fuerza con la que se va a mover el cuerpo. Había sido el peso. Pero el cuerpo no se está moviendo pues así, ¿no es cierto? Con esta fuerza. El cuerpo se está moviendo en este sentido, está resbalando así. En este sentido se está moviendo, como en el plano inclinado, en este sentido. ¿En qué eje se está moviendo? Se está moviendo en el eje X, ¿no es cierto? Y se está dirigiendo a aquel lado, sabemos que este es el lado positivo y este es el lado negativo. Entonces se está dirigiendo hacia el lado positivo. Entonces, para hacer eso, lo que tengo que hacer es lo que hemos aprendido en vectores, es descomponer este vector. ¿Cómo voy a descomponer este vector? Descomponer un vector simplemente es trazar líneas segmentadas hasta el eje Y y lo mismo hago, ¿no? Trazo líneas segmentadas hasta llegar al eje X. Entonces, donde ha llegado en el eje X, aquí hay una fuerza que se va a llamar, es el mismo peso
¿Pero en qué eje? En el eje X. Y aquí, hasta donde he hecho llegar las líneas segmentadas, es el mismo peso, pero en el eje Y. ¿No es cierto? Ahora, he hallado dos vectores, dos componentes del vector peso. Necesito esto. Pero, ¿cuál es la fuerza que me interesa a mí? Si ustedes se dan de cuenta, así se está moviendo el cuerpo. ¿Cuál es el vector que estoy encontrando aquí? ¿Cuál es la fuerza que estoy encontrando aquí? La única fuerza que estoy encontrando aquí es el peso en X. Entonces yo necesito saber cuánto vale, cómo se utiliza ese peso en X. Les recuerdo en vectores, cuando hago la descomposición de un vector, como en este caso en peso, aparecen dos componentes, que son el peso en el eje X y el peso en el eje Y. Ambos vectores son iguales al vector del que han nacido. ¿De qué vector han nacido? Del vector peso, ¿no? Entonces lo que tengo que fijarme aquí es siempre el ángulo. Donde el ángulo esté apoyado siempre es coseno y donde no haya ángulo es seno. Pero siempre parto donde está apoyado mi ángulo. Entonces me fijo. Este ángulo, ¿dónde está apoyado? ¿En qué eje? En el eje Y. Entonces, donde es peso en Y, aquí va a ser coseno de 40 grados. Y donde no esté apoyado, entonces aquí se convierte en seno de 40 grados. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque yo necesito saber el valor de este peso en X. Entonces, ¿a qué equivale ese peso en X? Aquí está. El peso en X equivale al peso por el seno de 40. ¿Ya? He identificado entonces la fuerza que está haciendo que se mueva mi cuerpo había sido el peso en X. ¿Hay alguna otra fuerza más? No hay. Nadie la está empujando, nadie está generando ningún otro tipo de fuerza, ¿no? Entonces, la única fuerza que está haciendo que se mueva el cuerpo es el peso, ¿ya? Ahora, lo que yo necesito saber es esa aceleración. ¿Cuánto vale esa aceleración? Dice. Como hace rato, voy a hacer la sumatoria de fuerzas, aunque no tengo más que una fuerza, ¿no? Sumatoria de fuerzas, aquí abajito lo vemos. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Ahora, ¿cuántas fuerzas están haciendo que se muevan o que se mueva ese cuerpo? Hemos identificado que solamente hay una fuerza, que es el peso en X. Entonces no tengo que sumar nada. Directamente voy a colocar para que se mueva el cuerpo es el peso en el eje X. Y esto sigue siendo igual a la masa por la aceleración. Ya sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, ya teniendo eso, voy a colocar lo siguiente. ¿A qué equivale el peso en X? Lo que he hecho aquí. El peso en X equivale al peso por el seno de 40. Entonces, equivale al peso por el seno de 40 grados. Y esto sigue siendo igual a la masa por la aceleración. Aquí está lo que quiero hallar, ¿no? Entonces, antes de despejar, aquí haremos el peso. ¿Tengo el valor del peso aquí en mis datos? No hay. Los únicos datos que tengo es la masa y el ángulo. Pero yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad. Esto, ¿no es cierto? Equivale a esto, ¿no? Sigue siendo aquí por el seno de 40 igual a la masa por la aceleración. Ahora sí voy a despejar la aceleración. Esta aceleración, para que quede solo, va a ser igual a la masa por la gravedad multiplicado por el seno de 40. Esta masa que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces voy a colocar aquí masa. Fíjense aquí qué es lo que ha sucedido. Hay una división de masas. Eso quiere decir que masa con masa se va. ¿Qué me va a quedar? Gravedad por el seno de 40. Igual a la aceleración. ¿Gravedad cuánto es? 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 40 igual
el valor de la aceleración. Entonces, ¿cuánto me da la aceleración? Multipliquemos. 9.8 multiplicado por el seno de 40. Me da 6,30. Entonces, la aceleración equivale a 6,30. Me queda en metros por segundo al cuadrado. Y ese es el valor de la aceleración. Espero que se haya comprendido. En este momento estamos haciendo 2 ejemplos de sistemas simples, ¿ya? La próxima clase vamos a unir este sistema, un plano inclinado con un plano horizontal, entonces cuando ya actúen 2 o 3 masas. Ya, jóvenes, espero que se haya entendido. En cualquier duda nos comunicamos por WhatsApp.